En 94.3 FM UTN comienza ahora Los cordobeses somos ASIC. El cordobés no está loco, está chapita. El cordobés no está enfadado, está enculado. El cordobés no es agrandado, es humiento. El cordobés no es pedante, es carteludo. Los cordobeses somos ASIC. Un programa carteludo. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Un nuevo programa de Los cordobeses somos ASIC. Soy Rubén Stieberman y en este caso estamos con Mauricio Kravet. ¿Cómo andamos, Mauro? Buenas tardes a los oyentes de Los cordobeses. El hecho de estar solamente con Bubi, en este caso, obedece a la particularidad. Este programa lo estamos grabando en casa de nuestro entrevistado. Así que esto motiva la ausencia de Jorge Mario Lewitt y de Carlos Arcardín. Bueno, pero de todos modos, como no están ni el Topo ni Jorge, el nombre nos queda a nosotros, Mauro. Pero antes que eso, en todo caso a vos, te dejo el nombre, o bueno, no importa, pero en todo caso sí comentar de qué se trata. A ver, desde hace muchos años, por alguna razón que uno en verdad desconoce, siempre tuve la sensación que la Cumbrecita era o había sido una colonia nazi, que había sido fundada y desarrollada por los nazis y que después de la Segunda Guerra Mundial se transformó en un refugio para nazis. Muy bien. Yo recuerdo haber escuchado que los caminos se mantenían intransitables para evitar que la gente los visitara la Cumbrecita. Digamos, era un folclore, pero parece que no es tan así. Parece que no, en realidad sí es así en alguna medida en Villa General Belgrano, donde efectivamente hubo nazis y de hecho fueron públicos esa circunstancia, pero no es el caso de la Cumbrecita. Bueno, nos pusimos a ver y nos encontramos con el hijo de uno de los que desarrolló, fundó, construyó y armó la Cumbrecita. Y se trata no de un nazi, sino de un judío alemán. Esta es la historia de la Cumbrecita. La Cumbrecita fue desarrollada por judíos alemanes, quienes vinieron de Alemania y murieron en la Cumbrecita. Y esta historia, un poco para romper un mito, es la que hoy les queremos contar a ustedes. Hemos venido hasta la casa de Pedro Beren, que es un médico, traumatólogo, ya jubilado, por eso hemos ido a su casa, pero quien nos va a contar la verdadera historia, que es lo que queremos contarles a todos hoy en este programa. Comunicate con nosotros por correo electrónico a somosasic@hotmail.com o a nuestro WhatsApp 351-759-4056. Los cordobeses somos ASIC. Mientras la oposición busca títulos para ponerle al resultado de las elecciones de medio término, el gobierno busca dejar en claro qué es lo que celebra. Desde el uso de palabras que pueden sonar ajenas al vocabulario cotidiano, como la anosognosia que el doctor Manes pretende diagnosticar al presidente de la Nación, hasta la decisión explícita de negarse al diálogo que propone el gobierno bajo la excusa de exigir al presidente el reconocimiento de una derrota,
con el único objetivo de subir un peldaño en la escalera de la confrontación, la mayor parte de los esfuerzos de la oposición están puestos en el intento de debilitar la autoridad presidencial. Mientras tanto, el Frente de Todos elige apreciar la definición política del cambio de escenario que alumbró el resultado electoral y celebrarlo como una respuesta contundente al intento de golpe destituyente que el ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Zaffaroni, señaló como un intento de golpe nuevo, actualizado, donde ya no bombardean la plaza. Por otra parte, y tal como lo venimos advirtiendo, vemos con alarma el crecimiento de las expresiones fascistas. Hace apenas algunos días se publicó la imagen de un cartel de la candidata Miriam Bregman rasgado con una cruz esvástica. El negacionismo, instalado por los medios dominantes y candidatos como Milei y Spert, provoca estos resultados. Un horror. Resulta necesario recordar, en el escenario en el cual vivimos, que el 20 de noviembre se cumplieron 76 años del inicio de los juicios de Nuremberg, donde fueron juzgados y condenados varios de los más importantes dirigentes nazis en un juicio que alumbró la concepción jurídica vigente sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad. En aquellos juicios no solo se juzgaron a los mandos militares, sino también a los dirigentes civiles que fueron cómplices del Holocausto. Pero la huella del autoritarismo aparece una y otra vez en las expresiones de la extrema derecha en un país en donde esa construcción simbólica, la de la violencia contra los que menos tienen, produce el asesinato de pibes por parte de la policía en escenarios de gatillo fácil como aquel de la semana pasada, donde un grupo de policías de la ciudad autónoma de Buenos Aires mató a Lucas González en un hecho al que Patricia Bullrich calificó como confuso, o el asesinato, hace 15 días en Corrientes, en el que la policía abandonó a Lautaro Rosé mientras se ahogaba en el agua después de haber sido perseguido y amenazado por esos mismos policías. Con este panorama, la oposición, que en las elecciones obtuvo más votos que el oficialismo, sigue en una campaña electoral permanente como si los comicios no se hubieran realizado y se pregunta ¿qué festeja el oficialismo? Pues bien, lo que todos deberíamos celebrar es que tenemos democracia, que la sostenemos pese a los apóstoles del individualismo, es decir, los profetas del neoliberalismo y la posverdad. Todos deberíamos celebrar que millones de compatriotas siguen pensando que es importante participar porque es necesario que cada uno exprese su opinión sobre cuál cree que es el mejor camino para el país. Pero además, celebramos que muchos ciudadanos de la patria que no se acercaron a votar en las PASO se dieron cuenta con la reaparición de Macri en el escenario proselitista que los que hoy son oposición son los mismos que gobernaron hasta diciembre de 2019 y que vendieron espejitos de colores como aquel del mejor equipo de los últimos 50 años que después nos endeudó por 100 años y que con ese paquete de promesas vacías siguen intentando engañar a todos, lo que deja en claro que aunque algunos sigan creyendo que existe una salida por derecha, ese es exactamente el rincón en donde se estrella cualquier expresión de solidaridad. Los militantes del campo nacional y popular celebramos que quedó claro para muchos que la propuesta de la eliminación de las indemnizaciones esconde el verdadero objetivo, que es ponernos ante la posibilidad de perder el trabajo en las peores condiciones de indefensión laboral. Y por fin, celebramos que muchos habitantes de esta tierra se dieron cuenta que el egoísmo sigue siendo una canallada, porque, en definitiva, aunque algunos lo quieran negar, donde existe una necesidad, surge un derecho.
fin de semana del 20 de noviembre se desarrolló en Buenos Aires el Congreso del ICUF, la Federación de Entidades Culturales Judías de la Argentina, de la cual ASIC forma parte. La federación está conformada por 10 instituciones de distintas ciudades y provincias del país que comparten la mirada solidaria, humanista y antifascista de la realidad. El Congreso contó con la presencia de 55 representantes de las instituciones que trabajaron en comisiones para elaborar los documentos que van a conducir las líneas de acción del ICUF en los próximos años. También se realizó una fiesta en la que se celebraron los 80 años de vida del ICUF de Argentina, que fue fundado en 1941 al calor de la creación en 1937 del ICUF a nivel mundial en la conferencia de París a la que asistieron representantes de 23 países, entre ellos el nuestro. Además, el encuentro fue oportuno para el relanzamiento de la editorial ICUF con la presentación del libro La Tribuna Icufista Tiempo de Aportes, que fue escrito por Nerina Visakowski y coordinado por Gabriela Orenstein en un trabajo de recopilación y revalorización de gran cantidad de material de discusión y debate producido en el marco de la Federación en sus 80 años de vida. En la apertura del Congreso se produjeron 2 conversatorios, uno sobre ICUF, Fundamentos, Identidad y Vigencia, coordinado por el presidente del mismo, Marcelo Orenstein, y el otro sobre Vivir y Educar en el ICUF, coordinado por Ana Diamant, con la participación de Adriana Puig-Gross. Todas las actividades fueron propicias para celebrar la vigencia y vitalidad de nuestra federación, su trabajo coordinado con otras instituciones y particularmente la presencia por primera vez en los congresos del Centro de Documentación y Biblioteca Piñe Katz, que es la institución más joven del movimiento icufista. En el cierre, se leyó el trabajo de las comisiones y se procedió a elegir una nueva dirección que seguirá siendo conducida por Marcelo Orenstein. Nos esperan grandes desafíos para mantener en alto la labor solidaria y antifascista, especialmente en esta época en que las huellas del fascismo vuelven a hacerse visibles en nuestro país y en diversos países de la región y del mundo. El ayer y hoy de quien nos visita. En realidad, hoy visitamos nosotros en su casa al doctor Pedro Behrendt, hijo de uno de los fundadores de la Cumbrecita. Entre inmigrantes alemanes y trabajadores criollos, llevaron adelante esta epopeya. Recordemos, a partir de 1900 se genera una gran ola migratoria de europeos hacia América en general y Argentina en particular, en búsqueda de oportunidades de desarrollo humano y posteriormente escapando de la guerra. La idea y aporte de capital fue de un gerente alemán de Siemens y de alemanes de origen judío que eran el papá y tío de Pedro. El plan era fundar un lugar con arquitectura tirolés a semejanza a los lugares donde ellos vacacionaban en Alemania. En 1934 se ubica el sitio después de una larga cabalgata desde los Reartes. Dicho lugar tenía la particularidad que era el encuentro de 3 arroyos. Seguidamente, Pedro nos detallará algunos de los grandes desafíos que tuvieron que afrontar. Recordemos, la idea no era un loteo o desarrollo inmobiliario, sino un lugar para vacacionar. O sea, había que edificar un hotel y después buscar los turistas, para lo cual había que hacer el camino desde los Reartes, había que construir el hotel, instalar la provisión de agua y desagüe, había que forestar y hacer una quinta para cultivar alimentos, ver desde dónde se conseguirían los materiales y las provisiones, cómo los transportarían y todo un desafío tras otro. Mito o realidad, que la Cumbrecita fue un refugio de nazis. Para conocer esta historia, hoy nos da la bienvenida en su casa el doctor Pedro Behrendt. A los cordobeses somos ASIC.
un programa carteludo. Esta tarde se sienta con nosotros en esta mesa de café de los cordobeses Somos ASIC, el doctor Pedro Beren. Pedro, ¿cómo es que aparece tu apellido en la historia de la Cumbrecita? ¿De dónde viene? ¿Dónde participa? La familia Beren es de Berlín. Mi tía es la que primero llegó, alrededor del 1930, con su marido, que consiguió trabajo en Buenos Aires, en la Siemens, un cargo jerárquico en la Siemens de Buenos Aires, y que en el año 32 empezó a tener la idea de, cuando llegaron sus cuñados, que son Enrique Beren y Federico Beren, Helmut Kaviolski es el autor teórico, por lo menos, de la fundación de la Cumbrecita, con la idea de hacer allí un pueblo tiroleo o bávaro, dado que ellos estaban habituados desde Berlín a hacer sus vacaciones en Berchtesgaden, que es el nombre que llevó al principio el pueblo de la Cumbrecita, y inspirados en esas vacaciones y rechazando los calores de Buenos Aires, es que han ido a buscar a la Sierra de Córdoba, a un lugar eventualmente para vacacionar o lo que fuere. Pero en ese momento, en el año 32, se encuentran en Buenos Aires ya mi padre y mi tío Federico, que reciben la proposición de buscar en las sierras de Córdoba un lugar para hacer eventualmente un pueblo de características alemana tirolesa. Esto sucede en esa época, mejor dicho, no, la idea surge en 1932 y la búsqueda del lugar sucede en 1934. Septiembre de 1934 es la fecha de fundación de la Cumbrecita, porque el señor Kaviolski, a instancias de sus cuñados, que en esa época eran bastante jóvenes, 30 y pico, fueron desde Los Reartes hacia la Cumbrecita en aquella época a pie o a caballo, y encontraron un lugar donde confluyen 3 arroyos, que es el lugar actual de la Cumbrecita, un lugar bello, donde están bien al pie, medio incrustados ya en las sierras grandes, donde hay abundante agua, pero vegetación prácticamente paja brava, pastito y muy pocos espinillos, tabaquillos en las quebradas de esos arroyos y algún que otro espinillo en la parte llana. Así fue como tu padre y tu tío encontraron lo que hoy es la Cumbrecita. Pero tu papá y tu tío en el año 34 vivían en Alemania. No, ya estaban desde antes del 34 en Buenos Aires, habían conseguido trabajo ellos, mi padre en la librería y Federico en la misma Siemens junto con su cuñado. Pero lo manda a llamar el cuñado. Mi cuñado les propone que vayan a buscar eso en Córdoba. Y van desde Los Reartes, entonces ahora sí, creo que a caballo, llegan hasta Los Reartes desde Altagracia, o sea, en tren hasta Altagracia. Desde allí, no sé en qué vehículo habrán llegado hasta Los Reartes. Ahora sí, en definitiva, Pedro, los primeros que conocen ese lugar sería tu padre y tu tío Federico. ¿Ambos solteros en ese momento? No, mi padre ya estaba casado. ¿Tu papá? No, perdón. Sí. Mi padre se casó en el 37 cuando llega mi madre de Alemania. Ya tu papá ya se conocía. Y la manda a llamar a la Argentina y viene en el 37. Sí. ¿Y vos naciste en qué año, Pedro? 39. En el 39, bien. Tu papá y tu tío de origen judío alemán. Sí. Sí. ¿Y tu mamá también judía? También judía. La esposa de Kaviolski también. Y la esposa de Beren. Claro, la esposa de Kaviolski también. O sea que en realidad
la Cumbrecita es fundada por judíos de origen alemán. Sí, bueno, la idea en sí de buscar el lugar y de invertir dinero para hacer el pueblo es del señor Kaviolski, Sí. no era judío. Sí, Y el señor Kaviolski, más adelante, una vez que ese pueblo ya pintaba como para hacer turismo, trató de frenar la llegada de los judíos, porque él, al trabajar en la Siemens de Buenos Aires, estaba con gente pro-Hitler. sí, Y entonces había una especie de problema, no sé si comercial o ideológico, yo exactamente eso no lo sé. sí. Sé que hubo conflictos después en la Cumbrecita, también en el grupo, pero bueno, con el tiempo eso fue superado y no hubo mayormente fascismo y antifascismo en la Cumbrecita. Me decís que Kaviolski, que sería tu tío, que no era judío, Sí. en realidad tuvo algún tipo de discriminación, dificultad o problema por estar casado con una judía. No, el problema era el matrimonio funcionó armónicamente. Él llegó a la Cumbrecita también con dos varones de 10 y 14 años aproximadamente. Y los conflictos surgieron porque mi madre quería traer a sus padres, Rosenfeld y Beret. No puede ser. Sí, pero es así. Así como Pero es. así, si querés que te explique. Dale, sí, claro. Intríngulo y familiar. Dale, contame. Mi madre queda huérfana en el momento del nacimiento por una sepsis puerperal de su mamá, de apellido Rewald, un apellido judío, y que estaba casado la señora Rewald con Rosenfeld. Rosenfeld queda viudo. Mi madre la cría una tía en esa época y el señor Rosenfeld se casa con la mayor de los Berendt y mi padre era el menor de los Berendt, 7 hermanos. Ajá. Al casarse con una Berendt, yo he tenido una abuelastra y mi madre una madrastra de apellido Berendt, Ajá. pero no había vínculo sanguíneo. vínculos sanguíneos. Está bien. Decime, Pedro, me estabas contando de que tu mamá quiso traer A su papá Rosenfeld sí, y a su mamá, a su madrastra Berendt. los quiso traer a la Argentina. Lo quiso traer a la Estás Argentina hablando porque de- estaban escapando de la época del nazismo. del nazismo, exactamente. ¿Y? Estoy hablando del 37, 38. Claro. ¿Y qué pasó? ¿Los trajo? No los pudo traer. Mi abuelastra huyó. Ella tuvo una actividad social durante varios años en la época de Hitler. Mi abuelo Rosenfeld había sido diputado y también del Partido Socialista, también tuvo motivos para huir, porque si no se iba y se fue a último momento, en el año 37, 38. Y mi abuelastra huyó a pie, lo dejo sonar, huyó a Suiza, gracias a amistades que tenía, que la acompañaron hasta la frontera. En la frontera de Suiza, ella sufre un accidente porque sigue a pie sola y no ve de que hay un paredón, un muro, cae, se fractura en Suiza. La atienden en Suiza, queda viviendo en Suiza, trabajando y escribiendo sus memorias. Va adelante, 7 años de separación con Rosenfeld, después se encuentran en Inglaterra. Hay toda una historia que se puede leer en un texto que escribió mi abuelastra, que tuvo reimpresión en un texto creo que valioso. ¿Podés contarnos cómo se llama el libro para que si alguno de los oyentes quiere buscarlo? Yo no estaba sola. Elsa Rosenfeld. ¿Se consigue en las librerías de Córdoba? Yo no sé si, yo creo que no.
No. Creo que está agotada. Ajá, ajá. Bueno, decime, Pedro, ¿vos tuviste algún pariente que haya sido eliminado por los nazis en los Uno campos de solo. concentración? Uno solo, pero que no fue matado por los nazis, sino por los rusos. ¿Por qué? Porque estaban escondidos en Berlín, o estaban viviendo normalmente en Berlín, porque el señor Fischer, casado con una de mis tías, Berendt, pudo sobrevivir a la guerra probablemente por la influencia del señor Fischer, que, bueno, era comerciante, un tipo hábil, muy vinculado con la gente. Yo no sé exactamente cómo hizo, pero él no era judío. Y el señor Fischer, cuando llegan los rusos a Berlín, se esconde en un armario. Y la señora Fischer y su hija están en la casa. Y bueno, no sé cómo los rusos han empezado a revisar todo, lo descubren escondido y le pegan un tiro y muere. Ajá. Es el único pariente que perdí en acción de guerra. Pedro, ¿qué edad tenías vos durante la Segunda Guerra Mundial? Y yo nací en el 39, O sea que eras en el 45. Claro, eras muy chiquito. ¿Pero lograste hablar con tu viejo o con tu vieja en relación a lo vivido? Llegué a vivir los últimos años la angustia que vivían mis padres de lo que estaba pasando en Alemania, de la fobia que tenían a todo esto, porque en las memorias, hay unas memorias escritas por todos los habitantes de la Cumbrecita, gracias al señor Ricardo Bachmann. No sé qué te iba a contar de mis padres. Lo que él te comentaba o te transmitía en relación a lo vivido, vivenciado. Claro, ellos vivían muy, muy pendientes de lo que pasaba en Alemania. Y había una historia, me decías, comentada o transcrita en algo que se escribió en la Cumbrecita. No, pero no particularmente sobre este tema, sino que simplemente el señor Bachmann hace una recopilación con escritos o testimonios orales con distintos miembros de la familia, con los primeros miembros, mis tíos, mi padre, mi madre, y bueno, y después otra gente que fue llegando, el señor Shevsky, que fue el que compró el Hotel La Cumbrecita. El Hotel La Cumbrecita es lo que originariamente, la casa que construyó tu tío, ¿verdad? Cuando llegan mi padre y mi tío a La Cumbrecita, sí, ellos tienen dos o tres actividades principales. Mi padre se dedicó fundamentalmente al principio a hacer el camino, con el cual al final llegó con un vehículo viejo que le mencioné. ¿Cuál era el vehículo? El Chevrolet 1927. ¿Llegó manejando tu papá? Sí, sí, sí. ¿Había camino en ese momento? No, lo tuvo que hacer él. A medida que pasó el tiempo fue avanzando con el camino con ayuda de peones criollos de la zona. Y bueno, incluso tuvieron que usar dinamita. Hubo una subida a 7 kilómetros de La Cumbrecita que era totalmente integrada en una roca muy grande, la llamaban el falso. Estaba entre la trucha, que se llamaba así, lo que hoy es la Domanda, y La Cumbrecita. Más cerca de la trucha que de La Cumbrecita estaba el falso. Me estabas contando que a cargo de tu papá estuvo construido. Y las otras funciones que tenían que cumplir era, que lo hizo mi tío, fue la parte de la forestación, sí, plantando los árboles que en gran parte de lo que hoy son los bosques de la zona de La Cumbrecita y del pueblo. Y después hizo un vivero donde empezó a hacer incluso hortalizas y alimentos para La Cumbrecita, porque en esa época, al principio, eso era un problema muy difícil, porque los Reartes y Villa General Belgrano, los dos tenían apenas un almacén, eran proveedurías muy pobres, y entonces había que ir hasta los Reartes. Ir hasta los Reartes desde La Cumbrecita en las condiciones de aquella época, que se pasaba por abajo del dique Los Molinos porque no existía todavía el dique, y todo eso era camino factible de hacer barriales cuando llovía. Entonces a veces un viaje a Villa General Belgrano a los Reartes, no, perdón. Sí, a los Reartes, sí.
No, sí, Villa General Belgrano y los Reartes eran malas proveedoras. Iban hasta Altagracia para comprar clavos, para lo que fuere, para la construcción. Tenían que ir hasta los Reartes. Y esos viajes a veces se transformaban en viajes de 3 o más días. Al regreso a la Cumbrecita había que pasar el río Los Reartes, en lo que hoy es Intillaco, donde hay un tremendo puente. En ese lugar, a veces, y eso ya lo recuerdo, el tema de esperar junto al río Los Reartes, que bajen las aguas para poder cruzarlo. Mi padre, y eso figura también en las memorias de Ricardo Bachmann, se fabricó un ómnibus a partir de un Buick 1928, que tenía un motor de más de 4 litros, o sea, un motor poderoso que le sirvió para eso. Lo modificó, lo alargó el cardan, alargó el chasis, hizo un trabajo de artesanía increíble. Para poder... ese vehículo yo después lo llegué a manejar. Cuando tenía 16 años iba a Villa General Belgrano a buscar turistas para la hostería. Ajá. Y mercadería, entre otras, una mercadería obligada que teníamos era traer barras de hielo de Villa General Belgrano para el tipo de heladera que había fabricado mi viejo. Llevaba en la parte alta 4 barras de hielo y abajo iba la mercadería, carne, manteca, leche, etcétera, etcétera, todos los perecederos. ¿De eso te ocupabas vos? ¿De la parte de ir a buscar esa mercadería? No, eso fue en los últimos tiempos. Cuando yo cumplí 17 años nos fuimos de la Cumbrecita. Yo tengo un hermano que es el único caso de poliomielitis de la Cumbrecita, epidemia del 55, que bueno, pobrecito anda con sus muletas, ¿no? Vive acá en el barrio. Ajá. Decime, Pedro, cuando tu padre fue a la Cumbrecita, ¿cuánto tiempo estuvo allí? ¿Estuvo hasta que se fueron con tu hermano o estuvo más tiempo? La ida de mi hermano fue definitiva y fue la segunda retirada de la Cumbrecita. ¿Tu padre debido a los conflictos en el año 38, sí, nos fuimos nosotros de la Cumbrecita después que mi viejo había hecho la primera casa, que es lo que hoy es el hotel, la Cumbrecita. Exacto. Y había 10 a 14 camas en ese lugar. Ya empezaron cuando mi viejo se fue a buscar turistas, y mi primo, hijo de Kaviolski, que también se llama Helmut Kaviolski Jr., que es ingeniero, creo. Que es ingeniero, empezó a hacer casas, hizo el trazado del pueblo, el camino del pueblo, y junto con mi padre todavía hicieron la parte de la, ¿cómo se dice?, la toma de agua de arriba de la Cascada Grande, que por caños llegaba hasta cerca de lo que hoy es el Hotel Panorama, o donde está la vieja casa de los Kaviolski, prácticamente entre el Hotel Panorama y la casa de los Kaviolski, un chalet precioso que hizo Helmut Jr. El hijo, el ingeniero. Sí. ¿Y cómo era el vínculo de tu padre con el ingeniero Kaviolski? Pobre. ¿No era bueno? No. Ajá. Decime una cosa, Pedro. ¿Por qué hay una fama, un mito de que la Cumbrecita fue un refugio de nazis o armada por los nazis, cuando en realidad, por el contrario, de acuerdo a lo que nos estás contando, tu papá y tu tío son un poco los primeros pioneros que armaron eso, ¿no? Sí. Y Helmut Kaviolski, yo creo que no era nazi. Bueno, estaba casado con una judía. Estaba casado con una judía. O sea, por ahí, de acuerdo a las viejas... No hubo conflictos. No pudo haber sido nazi. Bueno, y de acuerdo... Creo que era tolerante de sus compañeros de trabajo. Sí. Creo que... puedo decir... bueno, había sido diplomático con los nazis de ahí porque los quería como turistas en la Cumbrecita. Ajá. Pero no recuerdo tampoco un personaje nazi en la Cumbrecita, viviendo en la Cumbrecita. Claro. Y yo viví hasta los 17 años, yo me hubiera enterado. Claro, sí, en Villa General Belgrano.
Sí, en Villa General. Donde de golpe, digamos, hubo algunos exilados. No puedo dar información porque no conozco. Está bien, pero no es el caso de la Cumbrecita, que es un poco esta cosa de digamos, de aclarar y decir las cosas históricamente como son. Es un mito, sí, en realidad, de que la Cumbrecita, mucha gente cree que, bueno, que hubo otro personaje alemán que estuvo en la Luftwaffe, que quiere decir la Fuerza Aérea Alemana, pero como médico, y que aparentemente tampoco no era nazi. Ese tipo estuvo trabajando en la Cumbrecita con Madame Carrel, sí, esposa o viuda de Alexis Carrel. Ya vamos a hablar de la Dama Negra. Sí, vos me estás hablando de la Dama Negra, pero ya te voy a preguntar sobre eso porque creo que también es un personaje interesante. Decime, Pedro, además de tu padre, tu tío, ¿había otros judíos viviendo en la Cumbrecita? No lo sabes. Creo que no. No. Y hubo, además de ellos que han sido pioneros, hubo otros pioneros criollos, nacidos aquí en Argentina, por cierto. Bueno, pioneros criollos. En realidad no, porque los pioneros, los que pusieron el capital, los que pusieron la mano de obra inicial, fue toda gente de mi familia, con ayuda de mano de obra de los criollos. Que pusieron su trabajo y su esfuerzo, ¿no? Sí. Decime, Pedro, ¿queda algún Beren todavía viviendo en la Cumbrecita? No. ¿Algún Kaviolski? No. Hubo una secretaria de turismo de apellido Kaviolski. Sí. Los hijos de Helmut Kaviolski Jr. Están desparramados, son 6 mujeres, 6 hijas, y hay una que por lo menos tiene sus cabañas en la Cumbrecita y creo que vive en Villa General Belgrano. Y después están repartidas entre Bariloche, entre Alemania, entre Buenos Aires y Villa General Belgrano, las mujeres estas. No conozco el detalle. En el cementerio de la Cumbrecita, sí, hay algunas tumbas con el David David. ¿Son familiares tuyos? Bueno, son, sí, tíos. La Hedwig Kaviolski debe estar con su estrella de David. Mis padres, ambos. ¿Tus padres están enterrados los dos en la Cumbrecita? Sí, sí. Y no recuerdo más. Sí. Pedro, cuando vino tu tío con tu tía, estamos hablando de Helmut Kaviolski. Eso sucedió en el año 34. Efectivamente. Vino con un ama de llave, que sí, creo que era de apellido Lisbeth. Sí, pero no fueron a vivir todavía en ese momento a la Cumbrecita. Fueron después, pero entiendo yo, corregime si no es así, que hay una confitería actualmente, Lisbeth, de tortas y lamentablemente, definitivamente famosa la confitería. Porque eran ricas las masas, las tortas. Las tortas eran excelentes, ajá, al punto que yo no tengo ningún empacho en decir que después de vivir 13 años en Alemania no he comido la calidad de torta que hacía la Lisbeth en la Cumbrecita. Que era el ama de llave de tu tío, ¿verdad? Sí. Bien. Tiene un hijo que vive en la Cumbrecita, Klaus Mennert, con el cual yo me telefoneo toda la semana. Mira vos. Como único sobreviviente de la segunda generación, digamos. Ajá. Porque las hijas de Helmut Kaviolski son tercera generación. Claro. Y la segunda generación de los Kaviolski son los hermanos Kaviolski, Helmut, que murió, Klaus Kaviolski, que era pianista, que vivía en Buenos Aires, que también falleció. Recién me contabas algo de la historia de Madame Carrel. Anne de la Motte creo que se llamaba, ¿verdad? A quien le decían la Dama de Negro. Yo mucha información te voy a dar. Te puedo decir que ella hacía algunos intentos con su capacidad de ver el áurea de las personas, de hacer tratamientos médicos junto con el señor von Witzleben, médico de la Fuerza Aérea Alemana, y que trabajaban juntos. Personalmente, yo como soy médico, a mí me pareció que era más magia fantasiosa que verdadera medicina eso. Y que el mismo
von Witzleben se amoldó a las supuestas virtudes de Madame Carrel sin acercarse demasiado a la medicina. Él, al margen de eso, hacía alguna actividad médica bastante pobre, porque la medicina seria de la zona la hacía Julio Kochmann, que es el médico que ya falleció también, que fue gran médico de Villa General Belgrano y de toda la zona. Incluso era muy solidario, a caballo o en alguno de los vehículos viejos, Lo no hacía. tenía ningún empacho en hacerlo. Después era también el aniversario de los Reartes y un tiempo también creo que en la Torpampa, no así la Cumbrecita. La Cumbrecita disfrutó del doctor Kochmann unos meses nada más hasta que se armó el conflicto Kochmann también era judío, me faltaba anunciarlo, pero no creo que esté enterrada en la Cumbrecita. Yo te preguntaba también por Anne de la Motte, Madame Carrel, porque tengo entendido que su marido, Sí. creo que había sido premio Nobel o algo por el estilo, y que había sido, no sé si fusilado, acusado de colaboracionista, ¿puede ser o estoy equivocado? En Francia estamos hablando. Sí. Que que de ahí venía la historia de que creo que le decían la dama de negro porque andaba de negro o no. Puede ser. No sabes. Pedro, nosotros tenemos una pregunta que le hacemos a todos nuestros entrevistados. Sí. ¿Vos tenés cuántos años? 82. 82 años. ¿Vos recordás, Pedro, dónde estabas el día 24 de marzo de 1976? Que fue el día del golpe de Estado de la dictadura cívico-militar. ¿Lo recordás a ese día? No sé, que tengo problemas para recordar. Yo creo que estaba en Alemania. Yo estuve 13 años en Alemania. ¿Vos te fuiste antes del golpe a Alemania? Sí. ¿Y por qué te fuiste a Alemania? Por cuestiones económicas. No por cuestiones políticas. No había habido ningún motivo. Yo después me fui. Aclaro a la audiencia que tengo algún grado de parentesco con Pedro Beren, Sí. y por eso pregunto, porque creo que habían baleado la casa Sí. de las hijas de la Dora, y eso también había toda una movida de peligro. Estoy salteando capítulos enteros. Está bien, por eso, bueno, es admisible por tu edad, Pedro, Sí. pero por eso la pregunta. Pero efectivamente nosotros hemos tenido que huir de acá del país. Sí. Lo que pasa es que yo fui a Alemania antes del golpe, volví y viví unos años, primero en Neuquén, después vinimos a Córdoba, y cuando vinimos a Córdoba tuvimos problemas con los milicos que nos tirotearon la casa. Exactamente. Y a raíz de eso nos fuimos del país, ya nos quedamos mucho más tiempo. Quizás recordarás que La primera vez estuvimos del 67 al 72, voluntariamente, y la segunda vez del 76 al 84 volvimos cuando ya estaba radical Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín. Recordarás, Pedro, que estuvimos en París en el año 77, yo estaba ahí, ¿recordás? No, y vos fuiste a visitar a Susana y a David Nasta, que es la casa donde yo estaba. Ibas seguido, efectivamente. Bueno, Pedro, la verdad que ha sido un gusto tenerte en nuestra mesa, Sí. Ha sido una historia más que interesante, así que muy agradecida y esclarecedora, por cierto. Ojalá podamos romper esos mitos que a veces la historia, Sí. uno no sabe por qué genera este tipo de confusiones. Exactamente, como lo dice Bubi, no tenemos certeza cómo surgió esta idea, pero que coincidirán nuestros oyentes que es bastante generalizada. Gracias, Pedro, muy atento, muy hospitalario. Gracias por tu té con esa torta tan rica que nos has convidado. Y ya vendremos por el Strudel. Un abrazo grande y seguimos entonces con los cordobeses Somos Así.
este fin de semana el Ministerio de Cultura de la Nación conmemoró los 70 años de Ogieco en el Centro Cultural Kirchner. Un acto merecido para uno de los grandes de la cultura popular argentina, en la cual participaron figuras de la talla de Víctor Heredia, de Ricardo Mollo, Baglietto, Parodi, Porchetto, Javier Malosetti, Lidia Piro, Lisandro Aristimuño, Luca Sativa, Andrés Jiménez, Liliana Vitale, Bruno Arias, Diez Gurevich, Diego Semolovi, Joana Gieco, Gustavo Santolaya, Abel Pintos, y me estoy pasando algunos nombres más, me parece haber visto cruzar por el escenario. Todos bajo la dirección musical y el acompañamiento de Lito Vitale y su orquesta, un verdadero referente musical. Bueno, fue maravilloso. Lo dirigieron Néstor Tiberea y Miki Lusardi, hicieron el guión y realmente fue espectacular. Desde las 18 horas más o menos, creo que por el espacio de 2 horas y media, 3, lo transmitió Radio Nacional, lo transmitió la plataforma Contal, el Ministerio, la Radio Nacional Rock y Folclórica, el canal de YouTube. Bueno, fue un hecho del que todos dan cuenta y comentan, y se emocionan, y repiten. Es un paso por nuestra historia musical de estas últimas décadas, y en la cual León ha tenido una actitud muy comprometida, muy ligada a la conciencia nacional y popular. Así que nos adherimos a este homenaje y entonces vamos a escuchar temas de León Gieco. Si les parece, para no andarnos con chiquitas, me voy a parar para hacer esto. Ricardo Mollo, por favor, vamos a empezar a lo grande con este festejo. Un genio Ricardo de nuestra cultura, gracias. Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz del sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Puntas agudas ensucian el cielo, como la sangre en la tierra. Dile a esos hombres que traten de usar a cambio de sus armas, sus cabezas. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente
se puede matar, pero los pensamientos quedarán, pero los pensamientos quedarán, pero los pensamientos quedarán. Muchas gracias. Ricardo Mollo. Y recién estamos entrando en calor. Yo le voy a pedir, querido Víctor Heredia, y a cantarla a todos. La colina de la vida. Resulta pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo muy tranquilo la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria. Eso es un gran fantasma creado por generaciones pasadas, atascado en el camino de la vida. La realidad duerme sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegrías. Un dios de fantasías, la guerra y la poesía. Para obviar o no creer, y muchas veces me encuentro solitario, llorando en el umbral de la vida. Busco hacer pie en el mundo al revés, busco algún buen amigo para que no me atrape algún día, temiendo hallar la muerta a la vida. La realidad duerme sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegrías. Un dios de fantasías, la
Los compañeros de Justicia Legítima nos aportan una columna. En este caso, no solamente viene de la mano de Justicia Legítima, sino que además quien narra es Claudio Oroz, miembro de la comisión directiva de ASIC. Claudio Oroz ha sido un abogado de enorme actividad en los juicios de lesa humanidad que se han desarrollado y se desarrollan en Córdoba. Gracias a Justicia Legítima y adelante el audio de Claudio. El caso Joaquín Paredes es un caso paradigmático de la mal llamada violencia institucional, que en realidad es violencia estatal. En el marco de las restricciones por la pandemia, las fuerzas de seguridad, particularmente las policiales de Córdoba, fueron comisionadas por el poder político a los fines de que ayudaran a prevenir eventuales violaciones al distanciamiento social obligatorio y en su momento al aislamiento social obligatorio. Se suponía que estas dos tareas tenían como un objetivo fundamental defender la vida, la salud, como derechos no solo constitucionales, sino también derechos consagrados en los tratados y convenios internacionales. Y con esta excusa, y trabajando con adolescentes, con niños, como los considera la Convención de Niños, Niñas y Adolescentes por la edad, Joaquín Paredes, con 15 años, y el menor B fueron, uno asesinado por la espalda, el otro casi asesinado y con muchísima suerte salvó su vida. Este accionar policial fue previo cercarlos al grupo que componían y que estaban festejando un cumpleaños en un lugar público de la localidad de Paso Viejo, y los encerraron entre 5 policías. En un primer momento sucedió lo peor que puede suceder: el prepo, el maltrato, las combinaciones hechas de manera violenta, para terminar con primeros disparos con balas de goma por parte de personal que no está autorizado según la normativa policial a hacerlo, y luego ya con disparos de armas de fuego. Esto sucedió a las 4:30 de la mañana. La fiscalía recién pudo llegar al lugar a las 10:15 de la mañana, y nosotros pudimos aportar numerosísimos testigos que demostraron cómo la escena del delito había sido totalmente alterada. A raíz de las pericias que propusimos, quedó demostrado las falacias con las que se había movido ya no solo el personal policial que había intervenido en el hecho propiamente dicho, los 5 imputados, sino toda la cadena de mando encubriéndolos. Les permitió cambiarse el uniforme para que no hubiera rastros de pólvora en sus uniformes. Les permitió lavarse las manos para que no se pudieran hacer dermotest para saber si habían disparado. Y bueno, ante esta escena del crimen totalmente cambiada, ¿qué sucedió? La fiscalía imputó solamente a una de las personas homicidio y a todas las demás incumplimiento de los deberes funcionarios públicos y abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque también luego, cuando el grupo de adolescentes, de niños y algunos mayores fueron a pedir por favor a la comisaría que se ayudara a las víctimas que estaban tiradas en el suelo porque no aparecía la ambulancia, fueron reprimidos alevosamente por el personal policial. A la fiscalía se les dijo que se habían disparado en total 7 disparos. Con las pericias nosotros logramos demostrar, y con las constancias de las distintas comisarías a las que pertenecían cada uno de los que habían intervenido, con qué dotación de armas y balas, proyectiles habían salido, que se habían disparado más de 100 disparos. Todo esto fue negado y las pericias comprobaron
que todo lo que había dicho la familia, lo que habían dicho los testigos, lo que habían dicho fundamentalmente los que presenciaron los hechos, tiraban por la borda esta defensa institucional y el encubrimiento que la institución policial había hecho de 5 de sus efectivos. Esto no es un hecho aislado en Córdoba. Se viene sucediendo, el más conocido es el de Blas, pero se vienen sucediendo durante casi todos los últimos años, en la medida que el control social desde las esferas políticas a esta institución autónoma y sin dirección civil que es la policía, recibe órdenes desde la dirección política, como decía, de mantener el orden a toda costa y con un claro encubrimiento por parte de las autoridades políticas. Si no, basta recordar las jaulas con niños y jóvenes de los barrios pobres exhibidas frente a la televisión, las órdenes matonas de algún jefe de policía instruyendo a personal que maltratara a policías detenidos que tenían principio de inocencia porque no habían sido juzgados. La marcha de la gorra, que muestra cómo los chicos jóvenes, niños y niñas de los barrios pobres no pueden salir de estos barrios sin ser perseguidos por la policía y sin ser criminalizados. Como un mundo que por ahí está lleno de buenas intenciones, la derogación del código de faltas y su reemplazo por un código de convivencia transformó en realidad la situación para los jóvenes de los barrios pobres, los morochos, los pelos enrulados. En vez de tener faltas, empezaron a ser constantemente imputados de delitos, resistencia a la autoridad, desobediencia a la autoridad, etc. En Córdoba, en realidad, lo que está sucediendo es que hay un plan sistemático y generalizado de persecución a la juventud, criminalizándola. Y yo sinceramente creo que estamos ante delitos que están contemplados en el Estatuto de Roma y que deberían significar una condena muy fuerte para el Estado provincial. Comunicate con nosotros por correo electrónico a somosasic@hotmail.com o a nuestro WhatsApp 351-759-4056. Los cordobeses somos ASIC. Las actividades deportivas de la Asociación Cultural Israelita de Córdoba. La voz de Marcela Kravitz. Hola, ¿todavía no te acercaste? En el campo de deportes de ASIC, en Villanueva 3040 de Barrio Jardín, tenemos un montón de actividades para ofrecerte. Desde palestra, tenis de mesa, tela, básquet infantil y para adultos, hasta artes marciales mixtas, karate coreano y patín artístico. Podés hacer danza para adultos, danza contemporánea para niños y adolescentes y circo. Te ofrecemos un taller lúdico para niños y clases de arte. Jugar al hockey o hacer ajedrez recreativo. Manda un WhatsApp al 351-767-1583 con tu nombre y la palabra info y te contamos todo lo que necesitas saber. Acordate, tu nombre y la palabra info al 351-767-1583. Te estamos esperando. Te va a encantar el campo de deportes de ASIC. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy nos encontramos nuevamente en nuestro espacio
los cuentos que contamos. Escucharemos relatos breves de diversos autores en la bellísima voz de Cecilia Malem. Bienvenidos. Cuento de horror de Marco de Nevi. La señora Smithson de Londres. Estas historias siempre ocurren entre los ingleses. Resolvió matar a su marido. No por nada, sino porque estaba harta de él después de 50 años de matrimonio. Se lo dijo. Tadeus, voy a matarte. ¿Bromeas, Eufemia?, se rió el infeliz. ¿Cuándo he bromeado yo? Nunca, es verdad. ¿Por qué habría de bromear ahora y justamente en un asunto tan serio? ¿Y cómo me matarás?, siguió riendo Tadeus Smithson. Todavía no lo sé. Quizá poniéndote todos los días una pequeña dosis de arsénico en la comida. Quizás aflojando una pieza en el motor del automóvil. O te haré rodar por la escalera. Aprovecharé cuando estés dormido para aplastarte el cráneo con un candelabro de plata. O conectaré a la bañera un cable de electricidad. Ya veremos. El señor Smithson comprendió que su mujer no bromeaba. Perdió el sueño y el apetito. Enfermó del corazón, del sistema nervioso y de la cabeza. 6 meses después, falleció. Eufemia Smithson, que era una mujer piadosa, le agradeció a Dios haberla librado de ser una asesina. Cuento de horror de Marco de Nevi, aparecido en su libro Falsificaciones. La bella durmiente del bosque y el príncipe, de Marco de Nevi. La bella durmiente cierra los ojos, pero no duerme. Está esperando al príncipe y cuando lo oye acercarse simula un sueño todavía más profundo. Nadie se lo ha dicho, pero ella lo sabe. Sabe que ningún príncipe pasa junto a una mujer que tenga los ojos bien abiertos. La bella durmiente del bosque y el príncipe, de Marco de Nevi. La hormiga, de Marco de Nevi. Un día las hormigas, pueblo progresista, inventan el vegetal artificial. Es una papilla fría y con sabor a hojalata, pero al menos las releva de la necesidad de salir fuera de los hormigueros en procura de vegetales naturales. Así se salvan del fuego, del veneno, de las nubes insecticidas. Como el número de las hormigas es una cifra que tiende constantemente a crecer, al cabo de un tiempo hay tantas hormigas bajo tierra que es preciso ampliar los hormigueros. Las galerías se expanden, se entrecruzan, terminan por confundirse en un solo gran hormiguero bajo la dirección de una sola gran hormiga. Por las dudas, las salidas al exterior son tapiadas a cal y canto. Se suceden las generaciones. Como nunca han franqueado los límites del gran hormiguero, incurren en el error de lógica de identificarlo con el gran universo. Pero cierta vez, una hormiga se extravía por unos corredores en ruina. Distingue una luz lejana, unos destellos, se aproxima y descubre una boca de salida cuya clausura se ha desmoronado. Con el corazón palpitante, la hormiga sale a la superficie de la tierra. Ve una mañana, ve un jardín, ve tallos, hojas, yemas, brotes, pétalos, estambres, rocío. Ve una rosa amarilla. Todos sus instintos se despiertan bruscamente. Se abalanza sobre las plantas y empieza a talar, a cortar, a comer. Se da un atracón. Después, relamiéndose, decide volver al gran hormiguero con la noticia.
Busca a sus hermanas, trata de explicarles lo que ha visto, grita, arriba, luz, jardín, hojas, verde, flores. Las demás hormigas no comprenden una sola palabra de aquel lenguaje delirante. Creen que la hormiga ha enloquecido y la matan. La hormiga, microrrelato de Marco de Nevi, ha aparecido en su libro Falsificaciones. El asesino vuelve, de Orlando Van Bredam. El asesino siempre vuelve al lugar del crimen, a la misma hora y de la misma manera, en el mismo automóvil azul, bajo la luna escasa, vuelve. Desciende lentamente, sigiloso, cruza la calle. A la luz de la linterna, contempla con renovado sobresalto las manchas de sangre seca en el cordón de la vereda. Hace frío, como aquella noche. Enciende un cigarrillo, mira el reloj, comprueba la ubicación del revólver debajo del sobretodo. Aguarda, nervioso, detrás del mismo árbol, que la víctima también regrese. El asesino vuelve, de Orlando Van Bredam, en el libro Brevedades, antología argentina de cuentos re breves. Definición del fantasma, por James Joyce. ¿Qué es un fantasma?, preguntó Stephen. Un hombre que se ha desvanecido hasta ser impalpable, por muerte, por ausencia, por cambio de costumbres. James Joyce, definición del fantasma, en Ulises, recopilado en la antología de la literatura fantástica de Borges, Bioy Casares y Ocampo. Cuento policial de Marco de Nevi. Rumbo a la tienda donde trabajaba como vendedor, un joven pasaba todos los días por delante de una casa, en cuyo balcón una mujer bellísima leía un libro. La mujer jamás le dedicó una mirada. Cierta vez el joven oyó en la tienda a dos clientes que hablaban de aquella mujer. Decían que vivía sola, que era muy rica y que guardaba grandes sumas de dinero en su casa, aparte de joyas y de la platería. Una noche, el joven, armado de ganzúa y de una linterna sorda, se introdujo sigilosamente en la casa de la mujer. La mujer despertó, empezó a gritar y el joven se vio en la penosa necesidad de matarla. Huyó, sin haber podido robar ni un alfiler, pero con el consuelo de que la policía no descubriría al autor del crimen. A la mañana siguiente, al entrar en la tienda, la policía lo detuvo. Azorado por la increíble sagacidad policial, confesó todo. Después se enteraría de que la mujer llevaba un diario íntimo, en el que había escrito que el joven vendedor de la tienda de la esquina, buen mozo y de ojos verdes, era su amante, y que esa noche la visitaría. Cuento policial, microrrelato de Marco de Nevi, aparecido en su libro Cartas peligrosas y otros cuentos. El eterno militar, de Marco de Nevi. Después de la batalla de Quebracho Herrado, me acuerdo que el coronel dio orden de enterrar a los muertos. El sargento Saldívar y 8 soldados se encargaron de la macabra operación. Me acuerdo que le dije a Saldívar: pero oiga, sargento, que algunos no están muertos y ustedes los entierran los mismos. Escúcheles quejarse. Y el sargento me contestó: si usted le va a hacer caso a ellos, ninguno estaría muerto. Y siguió nomás con la tarea. Por esa salida lo ascendieron a sargento mayor. El eterno militar, microrrelato de Marco de Nevi,
aparecido en su libro Falsificaciones. En Los Cordobeses Somos ASIC presentamos testimonios de familiares y amigos de las víctimas del terrorismo de Estado. Todo está guardado en la memoria. Porque no olvidamos. Sueño de la vida y de la historia. Porque no perdonamos. El engaño y la complicidad. Porque son 30.000. De los genocidas que están sueltos. El indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar. Libre como el viento, libre como el viento. Hola Jorge, te saludo con el gusto de siempre a todos los compañeros y oyentes, recordando algo de lo mucho que pasó con el terrorismo de Estado aquí en Córdoba. Lo conocemos al Toto López, a Juan José Toto López, porque ha sido uno de los mejores actores de Córdoba, pero Toto López también fue víctima del terrorismo de Estado y también salvó milagrosamente su vida. Él estuvo en La Perla y él recuerda, entre tantas cosas, el estado de excitación de los asesinos que allí torturaban y asesinaban. Bueno, Toto, estuviste varios meses en La Perla y dijiste hoy, no te olvidás del estado de exaltación que tenían los torturadores. Pues sí, esa es una cosa que tengo grabada, imborrable, y que es una recurrente, todavía como que está ahí, me persigue, ¿no? Y era el mayor impacto que tuve, fue el mayor impacto auditivo, fue ese de... Cuando te torturaban y te picaneaban. Cuando... previo, justo la previa sería cuando me estaban desnudando ya en la sala de tortura en La Perla y me tiran al elástico y me atan con tientos de cuero las extremidades. Ahí yo sentía que los que estaban haciendo la tarea de desnudarme y de tirarme allí estaban con las manos ocupadas, pero los otros estaban a los gritos, exaltados. Era algo tan primitivo, tan salvaje. Yo no me entran, no lo puedo comprender. Dijiste que eran como una jauría. Una jauría, salvaje, primitivo, lo más execrable de la condición humana, de poder, de disfrutar de... Cuando te picaneaban, ¿te salpicaban con agua? Claro, eso, todo. Empezaron picaneándome los mulos, está ahí más o menos, después los testículos, después fueron a las encías, ahí es doloroso, es como 10 dolores de muela juntos o más. Y al último, por todo el cuerpo, salpicado. Y ahí es como que se quintuplica, se multiplica el dolor de esto. Y ahí me ocultaban, bueno, ahí me desvanecí 2 veces en esa tarde-noche, que tengo con 2 con opción a 3. Y ahí decían, paren, que se nos va. Ahí paraban y después volvían, ¿no? Bueno, fue eso. Tenían tanto hambre que los domingos, como si hubiera sido un premio, robaban de la basura los restos del pollo, cogote, los huesos del pollo. Sí, el cogote, las vísceras, bueno, las alitas que no comían ellos, la carcasa del rancho, ¿no? Eso, bueno, y bueno, lo tiraban en la guardia de gendarmería, que eran los que nos vigilaban ahí, la tiraban en unos tachos de 200 litros cortados al medio, donde nosotros en el excusado no podíamos tirar el papel higiénico, nada. Entonces tirábamos ahí y nos limpiábamos la orina, la materia fecal, la tirábamos ahí
y las compañeras mujeres, no existían tampones ni algodón ahí. O sea, esos tachos lleva todo eso. Eso, y ella se armaba. Y de ahí buscaban la comida. Bueno, en fin, digo, disculpen ustedes, pero esto es lo que pasó en Córdoba. Esto es lo que pasó con el terrorismo de Estado. Un sadismo absoluto, exaltación, excitación por torturar, por hacer sufrir, por dañar, por matar. Esto pasó en Córdoba. Flor Strauss y Fede Menis son dos intérpretes fantásticos. Flor es una intérprete, una vocalista maravillosa, y Fede lo acompaña en teclados, que hay que escucharlo. Buenas tardes, Fede, gusto. ¿Qué tal, Mauricio? Muy buenas tardes. Bienvenido, qué gustoso que hayan aceptado esta invitación, Fede. Bueno, ¿qué tal, Claudia? Hermoso. También te saludo a vos, Claudia, buenas tardes. Y bueno, por favor, gracias a ustedes. Contanos un poquito, la idea es que nos cuenten en qué andan, cuánto tiempo vienen trabajando con la YECA, qué trabajos han hecho, qué proyectos hay para ahorita o para 2022. Te vamos a dejar el micrófono para que nos cuentes un poco todo eso. Bueno, muchas gracias entonces por este espacio. Y bueno, ya con la YECA venimos trabajando hace 4 años. Allá comenzamos en marzo del 2017. En mi cumple, ahí venimos charlando así el tiempo con Flor. Y bueno, en una guitarreada ahí empezó a fluir la música y dijimos, bueno, ¿por qué no continuar y hacer un poco más serio a esta cuestión, a este encuentro? Y bueno, de ahí comenzó un camino, un viaje hermoso que hasta el día de hoy no nos hemos detenido. Siempre despacito, con objetivos ahí a corto y a mediano plazo, y eso nos ha mantenido siempre produciendo. Y creo que es un poco, estamos orgullosos de eso, de a pesar de una pandemia, a pesar de todas las cosas que nos van pasando como seres humanos, seguimos ahí, la música nos sigue encontrando, el arte, y bueno, somos dos soñadores ahí que vamos tratando de bajar los sueños a tierra y bueno, y que se vayan realizando. Así que bueno, de aquel marzo venimos haciendo un trabajo de producción que vamos pasando por distintas etapas. La primera etapa, no sé por qué, empezó a fluir, a hacer videos en vivo, live session, tocar en vivo. Ahí en YouTube pueden ver algunas producciones. Sí, claro. Muy buena. Bueno. Una en Capilla del Monte, muy hermosa. Bueno, esa canción es muy especial, es a nacer, una producción de la YECA. La letra y música en realidad es de Florencia Strauss. Y bueno, empezamos a fluir ahí y empezó a caer un registro bastante importante. Ahí trabajamos con una muy buena productora, muy buen técnico, Marco Luna. Con él él se puso ahí a la par nuestra a crear estas producciones y fue lo primero que fue quedando registrado, ¿no? Bueno, después pasaron muchas cosas, empezamos a grabar en el estudio, tenemos un EP, bueno, muchas cosas. No sé si quieren ir preguntando sobre eso, pero... ¿Cuál es la orientación en la búsqueda de los temas, además de lo que producen ustedes? ¿Qué los motiva a hacer temas de diferentes ritmos, como lo que hace Flor y tango, por ejemplo, o milonga? Eso es algo lindo que nos pasó. Yo cuando conocí a Flor, en este proceso antes de comenzar la YECA, compartíamos un espacio que dábamos clase en un taller cultural y ella estaba en una crisis de que no sabía, estaba terminando su carrera, la Colmena, y estaba con ese apretón ahí que tenía que definirse por un género musical, cuando ella es una cantoraza y canta muy bien el tango, canta muy bien folclore, canta muy bien música brasilera. Entonces estaba con una crisis ella,
con esto de decir qué género cantaba, qué género cantar. Entonces yo le decía, Flor, lo tuyo es un don, un talento, y no tenés por qué estar eligiendo un género u el otro. Creo que tenés que disfrutarlo a todos, y también nosotros como público disfrutarla a ella. Entonces, bueno, la charla empezó por ahí, la cuestión de los géneros, y ahí empezamos a tejer un repertorio que lo primero que tenés que pasar es conmovernos, emocionarnos a nosotros. Y después, bueno, nada, después veíamos cómo sonaba, ¿no? Y le decía yo, tranquilo que siempre vamos a ser nosotros dos los que vamos a tocar, así que va a sonar a la yeca, digamos. Así que, bueno, eso es sin límite de géneros, disfrutamos mucho, o sea, primero tienen que emocionar a nosotros. Bueno, hay también como valores en el dúo, ¿no? Y conceptos como el cuidado del medio ambiente. Bueno, Flor está muy comprometida con la cuestión de la valorización del feminismo, ¿no? De las mujeres, y obviamente que yo como varón acompaño y voy aprendiendo todo el tiempo. Entonces, bueno, va por ese lado, ¿no? Hermoso. Mira qué casualidad, sin ponernos de acuerdo, Mauricio, estaba por preguntar exactamente lo mismo, porque son versátiles los chicos de la yeca. Los podés escuchar interpretando un tango o haciendo folclore. Increíble la versatilidad que tienen y los musicazos que son. Fede, vos hablas de la cantoraza que es la Flor y vos sos un pianista de la hostia. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí se estudia, se trabaja mucho y para bueno, ir logrando algunos resultados artísticos. Y contanos un poquito, ahora en breve, ¿tienen actuaciones ahí en puerta, grabación en puerta en este fin de año? Y dijimos con Flor, bueno, estamos empezando un proceso hermoso de la preproducción del disco, del primer disco. Como recién comentaba antes, tenemos un EP que se llama Brota la Canción, que está formado por 5 canciones, y ahora estamos yendo por el disco de la yeca. Y estamos justo comenzando la preproducción, y entonces decíamos, bueno, paremos con las actuaciones porque tenemos alguna posibilidad de propuesta. Hace poquito estuvimos tocando en el Patio de la Piri, en Cosquín, estuvimos en Amboy, y tenemos esas posibilidades de seguir tocando, pero dijimos, paremos. Hemos tenido la suerte de ser beneficiados con la beca del Fondo Nacional de las Artes para grabar el disco. Entonces dijimos, bueno, si bien estamos en temporada de tocar en vivo, necesitamos poner toda la energía, bueno, justamente en el disco. Así que estamos justamente el sábado pasado ya hemos comenzado a maquetear, como se llama, empezar a grabar las canciones. Entonces, bueno, muy entusiasmado con el nuevo disco de la yeca. Títulos, quiero títulos. Mirá, por ahora tenemos 2 canciones, tenemos 5 definidas, son 3 de la yeca, hay 2 canciones de Flor, hay una canción mía, y estamos yendo por una chacarera que se llama Desmonte, y bueno, Sueño de Barrilete, que también es un tango. Así que bueno, estamos arrancando por ese repertorio. Nuestro desafío es tener 4 o 5 canciones del dúo y las otras versiones. Qué bueno. Qué tangazo, por favor, Sueño de Barrilete. Tal cual. Bueno, ahí estamos trabajando mucho. Por suerte, en esa parte, ¿no? Estamos viviendo una parte así muy creativa o de permitirnos lo lúdico, arreglar las canciones, componer. Bueno, lleva su tiempo, y si bien al músico lo mueve el vivo, ¿no? Lo mueve esto nos dan muchas ganas de salir a tocar, pero dijimos con Flor, bueno, en esta etapa es la hora de laboratorio, ¿no? De sentarnos a componer, a arreglar y empezar a armar la nueva propuesta, digamos, de la yeca. Qué bueno, Fede. Me encanta. ¿Y siguen los dos con labor docente paralelamente a esto?
Sí, bueno, Flor casualmente en este horario no podía participar porque bueno, está ahí dando clases, ella está, bueno, Flor es admirable la carrera académica que está haciendo y como docente le dedica mucho tiempo. Y bueno, yo también acabo de terminar ahí con unos alumnitos, lo mío son los niños y niñas, así que ahí en el piano, así que bueno, disfruto mucho de esa conexión, de ese espacio, así que me lo permito. ¿Y seguís en el Departamento de Cultura allá? Así es, sigo trabajando, casualmente ahora de aquí de Selman, estamos presentando la Orquesta de Cuerda Municipal, que también son de niños y niñas. Wow. Así que tenemos ahí 45 músicos ahí de entre 8 y 12 años, que el jueves 2 van a estar haciendo su primera presentación. Violinistas, chelistas, contrabajistas, así que muy contento con eso también. ¡Qué precioso! Perdóname, repetime qué día está la orquesta. ¿La orquesta? Sí. La orquesta va a estar el jueves 2 de diciembre. Bueno, lo vamos a repetir para los oyentes de los cordobeses Somos ASIC, en Juárez Selman, el día 2 de diciembre, la orquesta infantil. Exactamente, orquesta infantil de cuerdas. Qué lindo, felicitaciones por eso, qué maravilla. Bueno, una maravilla lo que nos ha contado en un ratito, hace 5 o 10 minutos, nos ha desparramado un montón de actividades, formas, cosas. Qué lindo la música, qué lindo lo artístico, qué lindo esto que hacen, nos llena de alegría conocerlo. Bueno, muchas gracias. No sabes, bueno, Claudia ya nos conoce un poquito más, pero a vos, Mauricio, te cuento que la vocera del dúo siempre es Florencia, y yo como que medio que estoy calladito allá atrás, pero bueno, me di cuenta que me gusta hablar mucho también, así que voy a tener que empezar a hablar. Voy a tener que pedir permiso a Flor. Flor, déjame hablar, que me di cuenta que me gusta mucho. Buenísimo. A ver, Claudita, si podemos este verano hacer algo con los muchachos de la YECA. Sería... Por supuesto, porque yo los tuve en mi espacio de desenchufados y los hemos disfrutado ahí en un ambiente íntimo. La idea que tenemos nosotros, te cuento, Fede, es en primera instancia poder hacer una choripaneada en el campo de deportes que tiene ASIC en la zona sur, en Barrio Jardín. ¿Ah? Tenemos un campo de deporte con una pileta hermosa y tratar de juntarnos todos los que venimos participando acá en este espacio inédito a comer, a charlar, y si aparece la guitarra, pasarse la guitarra y canturrear un rato con todos los músicos que hemos estado compartiendo este rato. Y bueno, cuando se reinaugure nuestra sala en Maipú 350, que es pleno centro, tenemos una sala con capacidad para 300 personas y va a ser más que un honor tenerlos ahí tocando. Bueno, así que... desde ya muchísimas gracias y obviamente que cuenten con nosotros, ahí vamos a estar. Y bueno, agradecerles a ustedes por el trabajo, felicitarlos también y que sepan, yo creo que ya lo saben, pero lo quiero decir también, lo importante que son para toda la música independiente y todo el arte independiente de nuestra provincia. Los espacios estos de comunicación son muy importantes para nosotros, para todos los que venimos ahí de a poquito remando, y en Córdoba, ustedes saben muy bien, hay muchísimo talento, muchísimo arte dando vuelta, y bueno, pero cuesta por ahí llegar al público. Entonces, súper valioso lo que ustedes hacen, así que muchas gracias por esta invitación, y siempre vamos a estar ahí atentos a la propuesta de ustedes para acompañarlos también y compartir, básicamente. Genial, bárbaro, Fede, muchas gracias, y un abrazote así a vos y otro para la Flor. Bueno, muchas gracias. Y te pido, Fede, antes del último chau, que cuando vayan a hacer la presentación, le escriba a Claudia, así nosotros en nuestro programa agregamos tu invitación, de que sale por la 94.3, la FM de la UTN, y por la 90.1, Radio Sur. Así que lo haremos con todo cariño, con todo afecto. Bueno, desde ya muchísimas gracias, Mauricio, muchas gracias, Claudia,
Y obviamente ahí vamos a estar informando todos nuestros movimientos. Un abrazo. Bárbaro, gracias. Gracias, querido. Gracias. Chao. Cariño a Flor, por favor. Bueno, serán dados. Decirle que canta espectacular. Es tremenda. Ya te vamos a invitar en vivo también cuando toquemos, así podés disfrutarnos en vivo ahí. Por favor. Chao. Un beso, Fede, gracias. Gracias. Un broche de agua marina y una esterlina te regaló. Tu negro que era muy pobre no tuvo un cobre para el amor. Un pardo de ropa fina para tu ruina te convenció. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. Ay, late que late y el cuero de parche bate con manos de chocolate. El negro que la perdió. Rueda que rueda, lo mismo que una moneda con ropa de tul y seda, la negra que le mintió. Todos los cueros se están doblando, pero sus ojos están llorando. Que un pardo de cuello duro fumando un puro se la llevó. Siga que siga, no sufras ni la maldigas, que el cielo también castiga la culpa de la ambición. Las manos en la tambora mientras tu pena llora que llora. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón, tu corazón. Y una esterlina fueron la ruina de una pasión. Un pardo con 10 monedas forró de seda tu corazón. La plata siempre es la plata que hiere y matan sin compasión. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. Ay, late que late y el cuero de parche bate con manos de chocolate. El negro que la perdió. Rueda que rueda, lo mismo que una moneda con ropa de tul y seda, la negra que le mintió. Todos los cueros se están doblando, pero sus ojos están llorando. Que un pardo de cuello duro fumando un puro se la llevó. Ay. Siga que siga, no sufras ni la maldigas, que el cielo también castiga la culpa de la ambición. Las manos en la tambora mientras tu pena llora que llora. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón.
estoy dispuesta a nacer. Bueno, hemos salido de la casa de Pedro Beren, estamos nuevamente el equipo con Jorge Mario Lewis. La verdad que a pesar de que Pedro es una persona grande, tiene toda la lucidez y la memoria, y esto nos ha permitido reconstruir de alguna manera la verdadera historia. Tengo una satisfacción muy especial de este programa, Ubi, y no me puedo... después de tantos meses, la alegría es que ha vuelto a la columna de humor de Jorge Mario Lewis para este programa. Todo muy buena, todo muy bueno. Ah, bueno. Bueno, yo me río antes de que la escuchen los oyentes, así les doy un pie para que coincido con Mauricio, que fue muy buena, fue brillante, extraordinaria, irrepetible, etcétera, etcétera. Cuando empezamos a cobrar algunos emolumentos por el programa, voy a comprar el segundo tomo del diccionario de sinónimos, así me voy agregando más cosas en mi autoestima. Los felicito, queridos amigos, por este reportaje, y yo me he sacado una piedra en el zapato. Tengo 66 años, de los cuales más de medio siglo he repetido de que la historia de la Cumbrecita era una historia de que era una cueva de nazis a la cual la evité, creo que una sola vez fui a conocerlo, ¿verdad? Y a la media hora me volví sin querer ni tomar un café. Y ahora, bueno, vamos a aprovechar este febrero, este marzo, cuando decline un poco la cantidad de turistas, y va a ser uno de los destinos que seguramente voy a incorporar para recorrer. Es una oportunidad fantástica la que nos han brindado ustedes dos con este reportaje, obviamente con el reporteado también, el doctor Beren, y bueno, es ver la historia de otro punto de vista. Así que me quedo averiguando en el Google Maps cuántos kilómetros hay para ir, cuántos kilómetros hay para volver, y a disfrutar de la repostería de ese bello lugar con un rico té. Muchísimas gracias por lo que han hecho ustedes. Te va a costar encontrar comida judía, pero vas a encontrar una cocina árabe, alemana espectacular, como una cocina árabe, una cocina alemana espectacular. Bueno, despedida. Bueno, un gusto poder compartir esto con ustedes, y nos vemos en el próximo programa. No podemos irnos sin agradecer a la 94.3, la FM de la UTN, a su dirección, a sus operadores, y a la radio comunitaria Sur 90.1. Gracias. Hasta el próximo programa. Dicen que el viento va, dicen que vuelve, buscando el lado sur de la distancia. Dicen que pasa por el continente
las plazas, pero que se reúne con la gente y afina su guitarra en las campanas. El viento es el compadre de los pueblos, lleva una flor abierta en las entrañas. El viento es el compadre de los pueblos, lleva una flor abierta en las entrañas. El viento va de norte y vuelve río, el viento va de río y vuelve oeste. Poliniza la rosa de los vientos y es el verdugo verde de la muerte. América Latina, madre nuestra, el viento que se va no es el que vuelve. América del sol, raíz que duele cuando sufren olvido mis hermanos. El viento nos padece y compadece, como si nos hubiera abandonado, pero él regresa siempre y reconoce la raíz mineral del olvidado, y desde el hondo corazón del grito libera el día nuevo en las vaguadas. El viento capitán no canta solo, un temporal de pueblos lo acompaña. El viento capitán no canta solo, un temporal de pueblos lo acompaña. El viento va de pueblo por la vida, le amanece muchacho al continente. Escribo al pie del viento porque el viento no es el viento que va, sino el que vuelve. América Latina, compañera, el viento es el